Fue en la época de la Nueva España cuando los habitantes de San Gabriel Chilac, localidad ubicada en la Sierra Negra de Puebla, adoptaron el traje típico de la China poblana, uno de los vestuarios más representativos de la República Mexicana y cuyo origen es bastante peculiar. Los libros de historia cuentan que la China poblana fue hija de un rey mongol y fue raptada por unos piratas en tiempos de guerra. De acuerdo a un escrito de Nicolás de León en 1921, Mirra fue bautizada por jesuitas en Filipinas como Catarina de San Juan, y con ese nombre fue vendida en el puerto de Acapulco a Miguel de Sosa y Margarita de Chávez, quienes al pagar una suma mayor a la ofrecida por el virrey, la trajeron con ellos a vivir a Puebla. Sin embargo, pese a contar con nueva nacionalidad, a Mirra se le conoció popularmente como China poblana, sin ser ni china ni poblana. Durante su estancia en Puebla, sus trajes exóticos llamaron poderosamente la atención de las mujeres del pueblo, quienes los copiaron agregándoles el gusto indígena. Hoy en día su fama ha trascendido las fronteras, gracias al trabajo que realizan a diario artesanas de San Gabriel Chilac, quienes de generación en generación elaboran a mano este traje y otros coloridos bordados. Lengua legua tokieso in mexica que manchicahuac intlasto lleno coscolgua que manchancuatic. Hablar de San Gabriel Chilac es hablar de una comunidad indígena que pese a las limitaciones sociales, de generación en generación, ha mantenido vivo el que se considera un legado cultural para el estado de Puebla. No obstante, la falta de políticas públicas y de apoyo económico para incentivar sus negocios ha convertido a esta población en blanco de abusos y plagio de sus diseños tanto a nivel federal como en otras naciones. Según los chileños, como se autodenominan los habitantes de este municipio, muchos de los habitantes consumen producto para consumo local y otros pequeños empresarios venden sus bordados a comerciantes de Tlaxcala, Guerrero y otros estados principalmente del norte del país. En el interior del país pues se va mucho principalmente al norte o al occidente, a Puerto Vallarta, Jalisco, por esta zona a Quintana Roo, a Tamaulipas, a Nuevo León. Algunas otras personas lo venden en el centro, como es Veracruz, como es Tabasco también. Principalmente, por ejemplo, en Texas, en Carolina del Norte, en Los Ángeles, y estamos entregando para una persona de Nueva York, que es donde más ha tenido auge el vestido bordado. Este mecanismo de venta se da siempre, aseguran los propios productores. Mediante intermediarios, sospechan, reetiquetan el producto para venderlo a un mayor costo. Los artesanos poblanos aún recuerdan los años en los que acudían a Oaxaca a vender su mercancía, donde a pesar de enfrentarse con el regateo, podían ofrecer sus prendas a un precio considerable. Más tarde, el escenario empeoró. El aumento al precio de los combustibles y otros gastos que debían enfrentar para transportar sus bordados les impidió continuar con esta dinámica comercial, por lo que ahora se limitan a vender sus productos a coyotes, quienes adquieren los bordados a veces con hasta un mes de trabajo detrás a precios injustos. Aseguran que son los extranjeros quienes más valoran y admiran sus prendas. Afirman que incluso hay una vestimenta de China poblana que se exhibe en un museo de Japón. Y eso se pusieron las japonesas, hicieron el desfile con mi hijo y con los japoneses. Oh, qué bien. Un Sí. desfile de modas. Sí, un desfile de todo su traje de ellos y el de San Gabriel Chilac. Pero también, desde el extranjero se han creado imitaciones de su valioso trabajo. Estos productos son fabricados por empresas chinas y ofertados a costos muy bajos, por lo que resulta imposible a habitantes de los pueblos originarios competir con esta competencia desleal. Ha existido, así que unas copias, ¿no? Plagios. Sí ha afectado mucho porque obviamente, no sé, bueno, tengo entendido que también había ya de China y todo eso, que ya estaban entrando artículos que supuestamente eran artesanales, pero realmente no, eran hechos en China. ¿Y son con los mismos diseños? Iguales no, pero sí parecidos. Sí, muy parecidos. Bueno, porque son muy característicos los bordados. Sí, son parecidos, pero se puede distinguir, o sea, la persona que sabe de bordado puede distinguir cuál es. Ahora sí que es hecho a mano o es artesanal y el que no.
Y económicamente, pues sí, obviamente ha afectado mucho porque los han dado a precios mucho más bajos. Entonces, obviamente, pues ya no quieren pagar el precio que realmente vale. Artesanas de San Gabriel Chilac también han detectado que sus diseños se venden por internet y de manera modificada por otros artículos sin darles crédito. De acuerdo con información de la organización no gubernamental Impacto, en los últimos años, bordados artesanales han sido plagiados por marcas internacionales, y solo una de ellas ha respondido, pero apenas con una carta, la contención de la producción y el retiro de los anaqueles del producto en cuestión. Los otros casos han quedado impunes. De acuerdo con un análisis de datos de la misma organización, entre 2012 y 2017, al menos 8 marcas de ropa nacionales e internacionales plagiaron diseños indígenas de México. Pero a pesar de que está reconocido que los diseños son indígenas originales y que las marcas no dieron ningún crédito a las comunidades, ninguno de los diseños está registrado bajo el derecho de autor, debido, entre otras cosas, a que entre los pueblos no existe el conocimiento de la propiedad intelectual por tratarse de un juicio generacional de la comunidad. ¿Qué hace falta? Información para que estas comunidades conozcan la línea concreta de legislación que protege el patrimonio colectivo, a fin de que denuncien plagios y registren sus creaciones a las autoridades para que éstas, a su vez, atiendan sus demandas. Primero deben conocer la ley. La Ley Federal de Derechos de Autor, capítulo 3 de las culturas populares y de las expresiones culturales tradicionales, reformada en enero de 2020, establece, en el artículo 157, el cual protege las obras literarias artísticas de arte popular y artesanal, primigenias, colectivas y derivadas de las culturas populares o de las expresiones de las culturas tradicionales, de la composición pluricultural que conforman al Estado mexicano, en las que se manifiestan elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades integrantes de un pueblo indígena, y a quienes esta ley reconoce la titularidad de los derechos. Adicionalmente, el artículo 158 establece que las obras a las que se refiere el artículo anterior están protegidas por esta ley contra su explotación sin la autorización por escrito del pueblo o comunidad titular y contra su deformación, hecha con objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o pueblo al cual pertenece. Por su parte, el artículo 159 sostiene que se permitirá el uso de las obras a las que se refiere el artículo 157 solo en los términos señalados en el título 6 de la presente ley, que estipula la limitación a los derechos patrimoniales. Artículo 148. Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, solo en los siguientes casos. Cuarto, reproducción por una sola vez y en un solo ejemplar, de una obra literaria o artística para uso personal y privado de quien la hace y sin fines de lucro. Las disposiciones no se aplicarán en caso de que los autores o los artistas tengan celebrado convenio de carácter oneroso que autorice las emisiones posteriores. Asimismo, el artículo 160 dice que en toda fijación, representación, publicación, comunicación, utilización en cualquier forma o puesta a disposición con fines de lucro de una obra literaria y artística, de arte popular y artesanal o de las expresiones culturales tradicionales, cuando exista duda de la comunidad o pueblo a quien deba solicitarse la autorización escrita para uso o explotación, la parte interesada solicitará a la Secretaría de Cultura una consulta para identificar al titular. La consulta deberá ser realizada con el acompañamiento del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en su calidad de órgano técnico. Una vez identificada la comunidad a la que corresponda la expresión de que se trate, la Secretaría de Cultura le notificará al interesado para el efecto del trámite de la autorización correspondiente. En caso de no haber titular identificado, la propia Secretaría de Cultura, con opinión técnica de la autoridad correspondiente, podrá autorizar la solicitud. En caso de controversia, esta se resolverá de manera colegiada entre la Secretaría de Cultura, la autoridad técnica competente y las autoridades de los pueblos indígenas involucrados. Finalmente, el artículo 161 establece que corresponde al Instituto vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente capítulo y coadyuvar en la protección de las obras amparadas por el mismo. Con el registro de sus impresionantes diseños artesanales de San Gabriel Chilac,
podrán hacer valer su derecho colectivo y poner fin a los plagios, pero como sociedad también podemos contribuir a la protección del patrimonio al adquirir productos realizados directamente por los artesanos. Apenas el año pasado, en 2018, la empresa norteamericana Forever 21 hizo parte de su inventario blusas con bordado textil que hacían clara referencia a bordados hechos a mano por artesanas de San Gabriel Chilac. Este hecho fue público gracias a la denuncia que hizo un usuario a través de Instagram. Esa es la buena noticia, que tú y yo podemos contribuir para cambiar la realidad de estas mujeres. Cada vez que viajes al interior de la República, recuerda este video. Compra productos artesanales en puestos locales. Nosotros también podemos ayudar a los artistas textiles de San Gabriel Chilac, que en algunos casos se llevan hasta 1 año de su tiempo para elaborar una prenda, ya que utilizan una técnica de plisado muy complicada, que en el caso del bordado es ir punto por punto o colocar chaquira por chaquira para ir dando forma a las figuras de la naturaleza o geométricas, que en este caso darán valor e identidad a su prenda. Entonces, por favor, cuando se encuentren con ellos, no regateen, paguen el precio total, que en algunos casos sigue siendo bajo, ya que muchos de ellos no tienen el conocimiento de cómo fijar el precio de sus productos y únicamente suman su materia prima y le añaden un poquito más, dejando a un lado el tiempo invertido y, por supuesto, un salario asignado. Por favor, no regateen y paguen el precio justo. Si la sociedad sabe de un plagio, al menos tiene la oportunidad de tomar la decisión de consumir o no esos productos.